Bienvenidos seas a Vamos por 120, esta clase de biología, donde nos vamos a encargar de estudiar lo que es la taxonomía. Y como tal, la taxonomía ya la hemos definido en otros videos, que dijimos que se encarga de clasificar a todos los seres vivos. Y bueno, ¿de dónde surge todo esto de taxonomía? Que decir, mira, tú eres un animalito, tú eres una bacteria, pero ¿por qué empezaron a clasificar los biólogos? Y es que imagínate, ir a cualquier lugar del mundo y encontrarte un montonal de especies y, por ejemplo, quererle decir a tus colegas, no, pues estudié estas especies y nada más como que se las medio describes y dices, no, pues medio me la imagino, pero no la puedo identificar como tal. Bueno, por esto surge la clasificación. La taxonomía se va a encargar de clasificar a cada uno de los seres vivos en unas jerarquías, donde van desde algo muy específico hasta algo un poquito más general, y ahorita vamos a ir viendo todo esto poco a poco, pero de ahí surge todo, de querer saber de qué animal en específico era en el que estaban hablando. Ahora, vamos a checar qué dijeron. Bueno, ¿y de dónde vamos a partir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, ¿en qué lenguaje vamos a clasificar a todas las especies? Se les ocurrió que de diversas lenguas del momento, pero decían, oigan, no. Las lenguas, cuando pasa el tiempo, se crean nuevas palabras, las que se llaman neologismos, como lo vimos en español. Y se va distorsionando la lengua, se va adaptando, y eso como que no conviene muchísimo para las especies. Entonces hay que agarrar una lengua muerta. Una lengua muerta quiere decir una lengua que ya nadie ocupe, que sea inmodificable. Entonces se les ocurrió agarrar lo que es el latín, que es una lengua que ya nadie ocupa. Entonces, a partir de agarrar ahora sí el latín, dijeron, bueno, ¿y ahora cómo vamos a nombrar las especies? Aquí tenemos un personaje clave, Carbon Linneo, que se encargó de decir, miren, los vamos a nombrar con este sistema de por aquí, lo que es la nomenclatura binomial. ¿Y esto en qué consiste? En poner primero lo que es el género y después poner la especie. Y así empezaron a agrupar, donde género te referías a algo un poquito más general y especie era como que la base, lo más chiquitito, o sea, lo más específico posible. Género, por ejemplo, te puedes imaginar un perro y un lobo. Un perro pertenece al género Canis. Un lobo pertenece al género Canis, porque tiene forma como de perrito, de 4 patas, los dos. Sin embargo, en la especie, pues va a cambiar. Uno va a ser Lopus y otro Familiaris, por ejemplo. Así que ahí radica la diferencia. Uno va a ser como que más específico y otro va a ser un poquito más general. Bueno, a partir de esta nomenclatura se fueron desarrollando otras. Y se fueron haciendo estos escalones que tenemos de este lado. Mira, este como tal es el más específico y este de por aquí fue como que el más general. Se creó primero la especie, de ahí como te digo, especie y género. De ahí se les ocurrió decir, bueno, ¿qué tal si ahora metemos la familia? Y de ahí metemos el orden, y de ahí metemos la clase, y de ahí metemos el filo o división. Y de ahí se quedaron pensando y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué otra escalerita o qué otra jerarquía podemos poner? Y se les ocurrió meter los reinos. Y aquí llegamos a la historia de dónde surgen los 5 reinos. Y bueno, desde hace mucho tiempo en la antigüedad, Aristóteles, por ejemplo, ya se le había ocurrido decir, bueno, vamos a clasificar los seres vivos en 2 reinos, reino animal y reino vegetal. Y pues era una clasificación muy buena, contemplando que en Grecia no existía, por ejemplo, los microscopios, no sabían que existían animalitos ni bacterias, pues era una clasificación muy buena. Al paso del tiempo se fueron haciendo otras clasificaciones. Llegó a haber un reino mineral. Imagínate meter a cualquiera de los elementos de la tabla periódica a una clasificación de seres vivos, como que estaba raro. Pero se iba desarrollando todo esto poco a poco. Y cuando se descubrió lo que es el microscopio y pudieron ver por ahí los protistas, dijeron, oye, estas cositas no son ni animales ni tampoco son plantas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser protozoarios. Así que créate un reino que se llame protozoarios. Y ya tenemos entonces 3 reinos, animal, vegetal y digamos el de los protozoarios. Ahora, con el avance todavía del microscopio y siguiendo investigando más cosas, se dieron cuenta que los protistas, no todos los animalitos que veían chiquititos pues eran protistas, sino que también había bacterias por ahí. Entonces dijeron, bueno, las bacterias también vamos a quitarlas de los protistas y las vamos a hacer su propio reino y le vamos a poner Monera. Entonces ya tenemos 4 reinos, el animal, el vegetal, el Monera y el de los protozoarios. Hasta que llegó este señor en 1969, que se llama Robert Whittaker, que fue uno de los
digamos, más inteligentes al clasificar a los seres vivos y creó uno de los sistemas de reinos más aceptados en la actualidad. No es el único, hay varios, pero es de los más aceptados, el de los 5 reinos. Y tenemos que dijo, bueno, en Animalia vamos a poner los animales, como su nombre lo dice. En el Plantae vamos a poner a todas las plantas. En el Fungi vamos a meter los hongos, porque se dieron cuenta que los hongos no eran los mismos, no eran lo mismo que las plantas, que estos se alimentaban de otra manera. Así que pues no podían ser plantas, así que lo movieron para acá. Y de ahí pusieron lo que era el Monera, donde pusieron bacterias, y el Protista, donde se encuentran los protozoarios y las algas. Y es así como se llega a la clasificación de 5 reinos de Robert Whittaker. ¿Esto fue suficiente? Durante un momento sí. Hasta los reinos era como que lo más alto, lo más general posible. Pero hubo alguien por ahí que se encargó de decir, bueno, ¿qué tal si ahora los clasificamos de una manera un poquito más general? Por el tipo de células. Si tienes una célula eucariota, si tienes una célula procariota, o si tienes células procariotas de hace mucho tiempo. Este señor se llamó Carl Woese. En 1977, Carl Woese propuso un sistema de los 3 dominios. Y aquí tenemos los 3 dominios de por aquí. Si te das cuenta, es lo más general. Los 3 dominios están aquí. Tenemos el dominio de las eubacterias, que se encarga de tener bacterias y cianobacterias. Tenemos las arqueobacterias, que son bacterias de ambientes extremos. Y es que imagínate, bacterias, por ejemplo, que puedan resistir la vida en el espacio, bacterias que puedan vivir en ácido, bacterias que pueden vivir en un volcán, en lugares muy extremos donde la vida, como la conocemos, pues es difícil. Sin embargo, sí viven estas bacterias, que son más antiguitas. Y al final tenemos el dominio Eucaria. Y digamos que se hizo esa clasificación. Dentro del Monera, que son las bacterias, te puedes encontrar eubacterias o bien te puedes encontrar arqueobacterias. Y dentro del Eucaria te puedes encontrar todos los que tienen células eucariotas, que son los protistas, el fungi, el Plantae y el Animalia. Y ya, entonces tenemos que se hizo hasta por acá lo que es el dominio. Y nos estamos yendo desde algo muy general a algo más específico. Esto te recomiendo que te lo aprendas, más o menos, que lo aprendas a ubicar. Y ahora sí, vamos a checar características de los 5 reinos. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver como que de manera general estos 5 reinos que ya estudiamos. Vamos a empezar primero con el Monera. Como tal, nos dice qué tipo de célula va a tener este reino. Nos va a decir que va a tener una célula procariota. Y procariota, te lo recuerdo por enésima vez, que significa que no tiene núcleo o que tiene núcleo falso. Tenemos en el Protista que su tipo de célula es eucariota. Y si te fijas, todos estos de por aquí son eucariotas. Todas las células. Entonces, solamente los Moneras van a entrar en la clasificación ahí con células procariotas. Continuando, entonces, vamos a checar la cantidad. ¿Cuántas células va a tener un Monera? Tiene una. Por eso se le llaman unicelular. Mientras que en el Protista hay de 2. Puedes tener con una célula o puedes tener con un montonal de células. Pluri quiere decir muchas. Aquí lo tenemos. En los hongos ocurre lo mismo, puede ser unicelular o pluricelular. En las plantas pluricelular, en los animales igual, pluricelular. Tenemos entonces ahora cuáles son sus métodos de reproducción en el reino Monera. Y recordemos que ellos, su método es asexual y en específico la bipartición, como ya la checamos cuando se parten así en 2. Continuando, en el Protista tenemos que puede ocupar, digamos, un organismo, puede haber de 2 tipos. Pueden haber algunos que sean asexuales y puede haber otros que sean sexuales. En los hongos ocurre lo mismo, igual en las plantas, y en los animales solamente existe la reproducción sexual como tal. Ahora, vamos a checar lo que es la alimentación. En el reino Monera vamos a tener que pueden ser autótrofos y también puede haber heterótrofos. Y recordemos aquí lo que te dije por ahí en metabolismo. Autótrofos quiere decir que ellos pueden hacer su propio alimento. Heterótrofos quiere decir que su alimento o su energía química la necesitan agarrar del exterior. O sea, comerse a alguien más de alguna manera, como que extraer los nutrientes de ahí. Y aquí pues pueden hacerlo solitos o necesitan de alguien más. En el Protista ocurre algo similar. Los hongos, esto es muy importante y te lo puse de color rojo inclusive, su alimentación es heterótrofo. Entonces, esa es la diferencia entre, digamos, las plantas y los hongos, porque si te das cuenta, las plantas son autótrofas y estos son heterótrofos y pueden funcionar de varias maneras. Los hongos pueden ser saprófitos. Saprófitos quiere decir que se alimentan de los muertos o de especies que ya murieron,
Pueden ser parásitos, o sea que se encuentran como que alimentándose de otro individuo, ellos se benefician, pero el otro individuo se perjudica, no lo matan, pero se está perjudicando. O pueden hacer una especie de simbiosis. Simbiosis quiere decir que se apoyan mutuamente con otro individuo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, relaciones interespecíficas en ecología. Pero recordemos que los hongos son heterótrofos. Y tenemos que las plantas son autótrofos, ya vimos la fotosíntesis, los animales heterótrofos, ya vimos la respiración celular. ¿Qué tipo de energía va a ocupar cada reino? Los móneras van a ocupar ya sea energía química, como vimos las reacciones químicas, o lumínica, que viene del sol. El protista puede hacer también lo mismo. Los hongos se alimentan solamente o hacen como que ocupan la energía química, las plantas la energía lumínica del sol y los animales la energía química. Los ejemplos ahora, bueno, en el monera te digo, son bacterias. Y tenemos de este lado de los protistas que puede haber bien protozoarios, algas o plancton. Y tenemos de este otro lado los hongos que pueden ser obviamente hongos, las levaduras, las setas y algunos tipos de moho. Entran en esta clasificación. Bueno, para plantas y para animales no hace mucha falta que te ponga algunos ejemplos, son los de toda la vida, las plantitas cualquiera que veas por ahí, los animalitos pues cualquiera, inclusive nosotros entramos en este reino de por aquí, el reino animal. Y como tal, estas son algunas de las características de todo esto de los 5 reinos. Si te das cuenta está bastante interesante. Y bueno, nosotros hasta aquí le vamos a parar este video. Si te gustó este video recuerda darle like, suscríbete a este canal, activa esa campana de notificaciones, hay otras listas de reproducción y nos vemos en el próximo video.